¿Cómo Buen andan? día, Jorge. Buen día, Jorge. ¿Todo bien? Bien. Todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo se puede definir a estas personas, estos atacantes suicidas? Es un tema bien complejo que tiene múltiples aristas, ¿no? O sea, sociales, políticas, pero también psicológicas. De hecho, hay algunos estudios, por ejemplo, en España y en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, que trabajaron con algunos terroristas. Y si bien yo como psicoanalista siempre planteo lo mismo, lo que importa es la singularidad del sujeto, o sea, la historia, sí, indudablemente en estas personas hay algunas características generales. Por ejemplo, lo que dice la gente que ha estudiado en España, dice que son hombres jóvenes, que es lo que aparece acá, menos de 30 años, con escasos estudios, situación de exclusión social. Los que se observa son personalidades que tienen que ver con inmadurez, inestabilidad, intolerancia ante la frustración y perfiles narcisistas. También muchos de ellos tienen antecedentes psiquiátricos y tienen una atracción hacia la violencia y también una tendencia suicida. Eso es lo que arrojó algún estudio que se hizo en España y en la Universidad de Pensilvania. Básicamente dicen lo mismo, dicen que se sienten enojados, privados de sus derechos. Y si uno se pone a pensar, a mí me parece que lo más complejo es que esto que aparece como un mensaje también, es un mensaje diferente en el punto que viene de las propias entrañas de Europa. Es decir, estos terroristas nacieron en Europa, aunque provengan de familias árabes, Sí. lo cual genera un miedo mucho mayor porque ahora el enemigo está dentro, no está fuera. Estos sujetos, hay que pensar en su historia, son sujetos desarraigados, porque en realidad no están ni en un mundo ni en el otro, no están en el occidental ni en el oriental. Y de alguna manera, estas cuestiones que plantean estos estudios psicológicos pueden arrojar un poquito de luz a que no cualquiera puede cometer este tipo de actos. No cualquiera puede inmolarse, puede matar de esta forma y sobre todo, que me parece que lo más complejo de esta historia, es que estos individuos no negocian. ¿Por qué? Porque la muerte es la salvación. O sea, no hay un límite como puede haber para los occidentales. O sea, para ellos la vida es un pasaje. Entonces, esto que se plantea en el mensaje terrorista que aparece de ISIS, esta es la batalla final, este es el apocalipsis, este es el momento, bueno, generan determinadas estructuras de personalidad, obviamente patológicas, bueno, gente dispuesta para cometer esto. Jorge, ¿qué semejanzas o qué diferencias puede haber entre este tipo de individuo y los que cometen los atentados, por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos? Es decir, ¿ese podría ser una víctima o podría ser alguien que una organización terrorista captara para realizar un acto de este tipo? El perfil puede ser parecido en algún punto porque lo que sí impera es el odio y la segregación. Son individuos que, digo, están desarraigados. También en los asesinos en masa, por ejemplo, lo que hemos visto en Estados Unidos, pasa eso. Tienen un tipo de perfil que a veces sirven para ser captados. Lo que pasa es que esto se habla de un movimiento Claro. que no es singular, tiene que ver con una organización. Pero indudablemente son sujetos que por sus características de personalidad son jóvenes, muchas veces son desclasados, tienen este problema de la segregación en Europa. Pueden ser fácilmente captables también. Y que sean jóvenes es una señal también de que es el momento donde es la etapa de la vida donde uno puede estar más permeable a tomar opciones de vida así complicadas como esta. Sí, no sé si necesariamente se trata de eso, pero sí por lo menos en este caso lo que se ve que Porque son casi siempre jóvenes. son jóvenes, ¿no? Por lo general están entre 20 y 30 años y también desde ese punto de vista son captados. O sea que sí que puede ser. ¿Sabes, Jorge? Leía el fin de semana un artículo de Pérez Reverte, precisamente sobre el miedo, y hablabas de un tema que es fundamental. En la concepción del Islam, la muerte es la salvación, o es el camino, digamos, al inicio de otra forma de vida. Y Pérez Reverte decía que precisamente en la situación de Bataclan, si hubiese sido, por ejemplo, si un occidental en un país islámico ingresa con un arma y amenaza a un sitio donde hay 1.500 personas, seguramente cientos se abalanzan, morirían los primeros que se abalanzan, y después el resto se salvarían. Muchos estarían dispuestos a morir salvando a los demás. Y decía, aquí lo que pasa es al revés. Nadie está dispuesto a dar un paso adelante, abalanzarse sobre alguien que seguramente va a hacer estallar un explosivo, morirían 10, 15 o 20, pero se salvarían muchos más. Jugaba con eso Pérez Reverte en el sentido de por qué en la cultura occidental nadie está dispuesto a dar el paso de quizás sacrificarse en nombre de los demás. A ver, quizás es una forma de presentarlo, porque
conocemos muchos actos heroicos en la cultura Claro. occidental, Claro, ¿verdad? sí. Digo, quizás muy traído de los pelos, pero digo, él pone sobre la mesa, digamos, ese juego sobre la vida y la muerte según las distintas concepciones. Pero está muy bien lo que decís, porque, o sea, somos producto de la historia y de un tiempo y de una sociedad. No es lo mismo la sociedad occidental que la sociedad oriental. Y de alguna manera me parece que estas cuestiones lo dejan bien claro. Lo que plantea, o sea, tampoco está bien lo que decían ustedes hace un rato, no hay que confundir, no es que todos son iguales. Esto No, es, claro. estamos hablando de determinadas personas que tienen una patología y que además hay una teoría que los avala. En este caso una religión, pero una interpretación llevada religiosa. Al extremo. Por supuesto. O sea, ¿qué lo Por lleva supuesto. a morir en el nombre de Alá? Por supuesto. Que a los otros no. Lo que pasa es que el lenguaje es, acá hay unos guerreros, hablan del corazón, hablan de la batalla final, hablan del apocalipsis, y hay gente que está dispuesta a hacer eso. Estado Islámico está reescribiendo la historia, o sea, en los lugares que ocupa, básicamente se dedica a distribuir material propagandístico, reescribiendo episodios históricos para describir quiénes son los malos en el mundo, quiénes son los buenos en el mundo. Tiene que haber buenos y malos, es como que la historia la necesita. Entonces, digo, ocupan un lugar y distribuyen, reescriben la historia para, bueno, cambiar todos los escenarios posibles y, bueno, dirigirlos, digamos, hacia un sentido que ellos intentan explicar cuál es el objetivo final. Sí, y sobre todo hay un otro que aparece como un otro absoluto, que es el que tiene el mensaje, con lo cual algunos se identifica. El mensaje que se plantean estos terroristas, es muy claro que hay un otro que tiene la verdad absoluta. Y frente a eso es muy difícil, porque son sujetos que están dispuestos a tomar ese mensaje en forma literal. Claro. Por eso Sí, están sí. dispuestos a morir. Lo que decías, Martín, claro, en realidad tiene que ver mucho la religión. Los que van atacando con lo que decís que ninguno hace como algo heroico, un acto heroico. Además de ser sorprendidos, ¿no? Estar en un recital. Sí, claro. O sea, uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Ni Seguramente. siquiera sabés si podés salir o podés ayudar a otro. También, a ver, cuando hablamos de los alienados, desclasados o gente que está en la miseria, son discriminados, a ver, la fuente de alimentación o de reclutamiento del IRA en los 90 en Irlanda del Norte precisamente eran, y no eran árabes, eran irlandeses que no tenían trabajo, que eran discriminados porque eran católicos o porque eran protestantes. Gente que no encuentra un sentido. En los suburbios de Bilbao, de San Sebastián, de hecho, ETA captaba allí Lo mismo. sus recursos. Totalmente. Y estamos hablando de occidentales, ¿no? No podemos Sí, dejar otra de cultura. no podemos dejar de ver eso para Y es para terrorismo, entender ¿Es eso. digamos. narcotráfico en Mataban. Colombia o en México? No se suicidaban, Claro, no exactamente. apelaban Claro. al suicidio o al martirio, Sí. pero sí mataban. El tema es que ahora las guerras ya no giran tanto por el lado de la ideología, sino por el lado de la religión, lo cual lo hace mucho más complejo esto. O a veces se encontraron, digamos, en la religión la etiqueta Por supuesto. con la excusa, Por ¿no? supuesto. Y viene más por el lado económico muchas Sí. veces también. Oye, ¿no? vos, Jorge, O de poder. Sí. Tenés ahí un libro que justo salió tuvo una suerte importante el amigo Houellebecq. Exactamente. Este libro, para los que le interese, me parece que es un libro bien actual, que además sale este año, justamente no a propósito del atentado de Charlie Hebdo, pero tiene que ver con eso y es un poco cómo una sociedad francesa está atravesada por 6 millones de musulmanes Y lo vemos acá. que de alguna forma interactúan y bueno, esto plantea un escenario futuro y lo que puede pasar cuando Francia esté en manos de un presidente musulmán. Es muy interesante, es una ficción, pero es un poco nos pone a pensar qué puede pasar con esta integración y esta globalización que se está dando en todo el Claro, y mundo. el cuidado con el discurso también, ¿no? Porque si hablamos de este tipo de personas, a veces se alimentan justamente en un discurso religioso que en realidad está muy forzado. Ayer hablaba con Susana Mangana, experta en el mundo árabe, y ella manifestaba preocupación por el mensaje que a veces se da en las mezquitas europeas. Sí. Sí, Donde- los puntos más radicalizados. digamos. Exactamente, donde están los puntos más radicalizados del Islam, sorprendentemente para muchos en Europa, en el centro de Europa. El título del libro, Sumisión, es Sumisión. precisamente Islam. O sea, Islam significa eso, sumisión. Digo, ya el título marca, digamos, Sí, el contenido. totalmente. Sí, El sí, contenido del libro, claro. Jorge, muchísimas gracias por Muchas gracias a acompañarnos. ustedes. Muy bien, 29 minutos pasan de las 8 de la mañana y hablemos ahora de otro tema.